Hola, ¿cómo están? Es muy sabido de que aparentemente todo pasa por el hígado. Y no es verdad, porque no es el único órgano que tiene mucho que ver con la desintoxicación también del cuerpo. En este programa vamos a ir viendo algunas cosas. Esto es Acercamientos Saludables aquí en Bienestar Natural. En la ciudad de Yurimaguas, en Alto Amazonas, nace un espacio dedicado a la vida, la salud y la conciencia. En un mundo que corre sin detenerse, somos invitados a reconectar con lo esencial, con la energía de la tierra, con el poder de la mente y la armonía del espíritu. Un espacio para aprender y compartir y sanar juntos. Esto es Acercamientos Saludables. Salud con sentido humano. En la conducción, Fernando Martínez. Comencemos. Durante años nos han repetido que todo pasa por el hígado. Y algo tiene de verdad, pero no es el único. Y esta es la importancia que el hígado sí es un organismo, sí es un órgano que regula más de 500 operaciones químicas para todo el organismo. Y esto yo lo he venido repitiendo en muchos programas. Pero no es el único órgano depurador, desintoxicador. Esa idea hay que romperla. Por eso muchas personas, ¿qué dicen? Bueno, tratemos el hígado, limpiemos el hígado y vamos a estar mucho mejor, pero sin embargo seguimos intoxicados. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos intoxicados? Esta es una pregunta que deberíamos de hacernos, ¿ok? ¿Te has puesto a pensar si realmente es la única vía de desintoxicación, el hígado? Que solo limpiando el hígado, asunto solucionado. Porque conozco mucha gente que siempre ha buscado, ay, pobrecito mi hígado, lo voy a limpiar. Y creen que con eso solucionaron el problema. Pero hay otro órgano que es muy descuidado y para colmo, es muy maltratado. Y vamos a verlo poco a poco, porque es el órgano que más descuidado ha sido. ¿Ok? En el cuerpo tenemos varias vías de eliminación. Y esto lo he dicho en los programas al inicio de Acercamientos Saludables, ahora que hemos renovado nuevamente desde que comenzamos con Frecuencia Amazónica Televisión. Tenemos el hígado. Y vamos a ver algunas de las funciones que hace el hígado aquí como depurador, como limpiador, como desintoxicador. El hígado transforma toxinas para que el cuerpo pueda eliminarlas. No es que las elimina, es que las transforma. Y ese es el concepto que tenemos que ir metiendo. Que si bien es cierto, hay toxinas que la transforma para que el organismo pueda eliminarlas, entonces ¿por dónde las elimina? Y eso es lo que vamos a ir viendo después. No las saca directamente, las convierte en sustancias menos dañinas. Y ese sí es un funcionamiento que es indispensable. Cuando el hígado está graso, el problema es que las toxinas se mantienen más agresivas en el resto del organismo y muchas veces no la podemos depurar. Aquí trabajan los riñones, que es uno de los órganos depuradores que expulsan las toxinas. Entonces, cuando las toxinas son más agresivas y las moléculas son más grandes, porque también el hígado, en cierta forma, al transformar las toxinas, hace que éstas también sean menores y más fáciles de expulsar. No solo sean menos agresivas, sino que sean menos grandes, o sea, que dejen de ser megacélulas y se conviertan en células más chiquitas. Entonces los riñones que filtran la sangre y eliminan desechos solubles en agua a través de la orina son clave para sales, ácidos y residuos metabólicos. Los dos riñones son indispensables, pero si tenemos el hígado dañado, también aquí el problema es que estas moléculas se van a llenar de toxinas que son agresivas, que son megamoléculas y van a comenzar a formar en algunos casos cálculos biliares. Ahí tenemos un detalle. Entonces también tenemos que cuidar el riñón.
Y tenemos que cuidarla en qué cosas metabólicamente asimilamos, comemos, digerimos, que sean más agresivas, que sean más inflamatorias. Esto lo he dicho en los últimos programas, ¿no? Tener una alimentación que sea menos inflamatoria, menos irritable. La ingesta de alcoholes son ácidos. La ingesta de sales inadecuadas, como la sal que tiene exceso de yodo y de flúor, y todos estos confites, snacks, mecatos, dependiendo del país que me esté escuchando, llenos de exceso de sodio, que no es otra cosa que exceso de yodo, de flúor, de antiaglomerantes, de cloratos y cloritos producto de los procesos de lavados de la sal. Todo eso también afecta a los riñones. Y tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos alimentamos. Por otro lado, tenemos los intestinos, que expulsan toxinas a través de las heces. Si está lento o inflamado, las toxinas se reabsorben. Y eso es lo que produce problemas de estreñimiento, problemas de colon irritable, problemas de inflamación crónica a nivel del intestino grueso, lo que muchas veces termina siendo el intestino de Crohn, que es agresivamente mortal. Entonces, todo esto puede estar generado por toxinas agresivas a nivel intestinal. Y no tenemos una buena evacuación de heces que nos permitan eliminar toxinas. La otra son los pulmones, que eliminan gases y ácidos volátiles mediante la respiración. Recuerden que el oxígeno, por un lado, es volátil, pero el dióxido de cloro también y las otras toxinas. Entonces, hay que tener bueno. Respirar mal es eliminar mal. El uso frecuente que nos quisieron poner en la época de la supuesta pandemia, con el uso del, ya saben a qué me refiero también, era respirar mal. Y respirar mal significaba eliminar mal. ¿Por qué? Porque la tapa interna, la cara interna, se humedecía producto de nuestra propia respiración, de nuestro hablar, y eso impedía que el dióxido de carbono que exhalábamos, las toxinas que exhalábamos se fueran y pudiéramos respirar oxígeno más limpio. Eso producía que el pH interno del sistema respiratorio, desde las fosas nasales, la tráquea y los pulmones, los bronquiolos y todo, se llenaran de dióxido de carbono. Y eso producía irritabilidad y cambiaba el pH de alcalino a ácido. Y con los patógenos que de la boca al hablar expulsábamos, que tenemos más de 4 millones de patógenos, se terminaban multiplicando por la humedad que aquí, en ese trapo, no tenía anticuerpos. Por lo tanto, no era controlado, se multiplicaban y a la hora de respirarlos, respirábamos patógenos que viven en la boca en un pH ácido, porque nuestro pH digestivo hasta el estómago es ácido, justamente para destruir todo lo que comemos y poder metabolizarlo adecuadamente para asimilarlo. Estos patógenos aquí, estos más de 4 millones de patógenos, son amigos de nuestra digestión, son los que nos ayudan en el proceso de digestión. Pero, si pasan acá, a un pH alcalino, no sobrevivirían. Entonces la respiración convierte en pH ácido una zona que por naturaleza debería ser pH alcalino. Y se convierte en carne de cultivo porque sin anticuerpos se va a proliferar y van a producir problemas respiratorios. Ese es el problema. Y al respirar mal, ya no podemos eliminar bien las toxinas, ya no podemos eliminar estos gases y ácidos volátiles, sino que simplemente nos los volvemos a comer y vuelve a pasar a la sangre y nos van enfermando y debilitando.
Pero el peor de los órganos, el órgano más descuidado, y esto lo vimos en los primeros programas que tuvimos a finales del 2025, es la piel. Porque la eliminación de toxinas a través del sudor y el calor hace que nuestro organismo expulse muchas toxinas. A través del sudor y el calor se van expulsando un montón de toxinas, pero sin embargo la piel ha sido el órgano más descuidado y más dañado, dicho sea de paso. Y hay que tener presente, es el órgano más grande, mucho más grande que el hígado, mucho más grande que los riñones, que son una cosita insignificante, mucho más grande que los pulmones. La piel es el órgano más grande y es el más olvidado en la desintoxicación moderna. Eso hay que entenderlo muy bien. El cuerpo no depende de un solo órgano para limpiarse, o sea, no solo depende del riñón, del hígado. El hígado es básico, pero los otros órganos también. Y la piel tiene que ser muy cuidada. La llenamos de químicos, usamos perfumes químicos, usamos desodorantes químicos, usamos talcos químicos, usamos maquillaje, las mujeres, ¿no? Maquillajes químicos, aunque hay también hombres que usan maquillajes químicos, labiales químicos, esmaltes de uñas químicos, con pegamentos químicos en la actualidad y encima tatuajes. Toxinas, 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 toxinas al órgano más grande y más depurador. Y después nos quejamos de por qué tenemos la piel que tenemos. Y nos vamos intoxicando. Ustedes saben que una de las causas de la retención de líquidos es tener una piel mal, dañada. El cuerpo la piel comienza a pedir más líquido, entonces en vez de sudarlo lo retiene. Y ese es el peor problema. Descuidamos nuestra piel y la dañamos a nuestra piel. Que es nuestro órgano que nos protege, pero también nos ayuda a eliminar toxinas. Y es el más grande depurador, porque el sistema digestivo, los riñones, los pulmones, no son el órgano más grande. El órgano más grande depurador es la piel. Y eso es algo que no hemos tenido en cuenta. Vamos a un pequeño corte. ¿Cansado de pastillas que no funcionan? En Bienestar Natural te ayudamos a tratar el origen de tus síntomas, no solo a ocultarlos. Atendemos casos de dolores articulares, artritis, diabetes, varices y mucho más. Agenda tu cita con el terapeuta integrativo Fernando Malpica y empieza tu camino hacia el bienestar real. Bienestar Natural, terapia integrativa para una vida plena. Tu cuerpo merece minerales de verdad. Sal Marina Gourmet 100% natural, sin aditivos y rica en minerales esenciales. Mejor sabor, mejor equilibrio y una cocina más saludable. Adquiérela en los puntos de venta autorizados en Yurimaguas. Volvemos. El cuerpo no depende de un solo órgano para limpiarse. Funciona como un sistema. Y cuando uno falla, los otros se sobrecargan. Y ese es el problema. Cuando la piel, que es el órgano más grande, va fallando porque no puede cumplir uno de sus objetivos, que es limpiarnos, el resto de órganos se van sobrecargando. Por eso el hígado se sobrecarga constantemente de trabajo. Y recordemos, tiene más de 500 funciones químicas para todo el organismo y lo sobrecargamos con intentar metabolizar las toxinas, volverlas menos agresivas, más compactas para que el resto de órganos lo puedan depurar. Por otro lado, llenamos de tantas toxinas agresivas nuestro sistema digestivo y nuestros intestinos comienzan a colapsar, nuestros riñones comienzan a colapsar, nuestros pulmones comienzan a colapsar.
por sobrecarga. ¿Por qué? Porque no solo descuidamos, sino también maltratamos nuestra piel. Hay que ser claros y contundentes aquí. Si algo tenemos que hacer es que tenemos que también aprender a cuidar nuestra piel y ayudarla a una detox adecuada. ¿Para qué? Para poder descargar el resto de órganos y que todos puedan trabajar equilibradamente y a la perfección. En los próximos programas vamos a estar viendo detalle tras detalle, porque es muy importante aprender a cuidar el otro órgano más grande de nuestro cuerpo, que es nuestra piel. Síganos. Si estos programas te gustan, ponle seguir al canal, ponle me gusta, compártelo con otros y prepárate porque vamos a seguir profundizando en estos temas. Nos vemos en el próximo programa. Que Dios te bendiga y te prospere. Y te dé larga vida y salud, ¿eh? Nos vemos.